Bienvenidos al curso sobre mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Mi nombre es Jaciel David Torres Santiesteban y seré el facilitador a lo largo de este pequeño viaje. Pues bien, empecemos por definir qué son los derechos humanos. Si tuviéramos que explicarle a un niño pequeño, un adulto mayor o alguien con desconocimiento de los temas jurídicos, ¿qué son los derechos humanos? Probablemente la definición más asequible, más entendible, sería aquella que parta de un aspecto práctico. Por lo tanto, les propongo definir los derechos humanos como aquellos que surgen de las necesidades de las personas. Es decir, donde haya una persona con necesidad de tomar agua, de recibir alimento, trabajar, recibir atención médica, tener esparcimiento y descanso, o algún otro ámbito en el cual tenga una necesidad, de esa necesidad surgirá un derecho humano, con el objetivo primordial de salvaguardar y de proteger la dignidad de las personas. Es entonces que el fundamento filosófico de los derechos humanos lo encontramos en la dignidad humana, pero también esta dignidad humana nos guía de una manera práctica y entendible para todos al respecto de qué son los derechos humanos. Ahora bien, hay algunos otros conceptos más complejos y más profundos en cuestión jurídica o filosófica. Sin embargo, a mí me gusta una cuestión más técnica o más jurídica, el concepto de derechos humanos que nos otorga Robert Alexy, el cual define a los derechos humanos como mandatos de optimización. Mandatos de optimización. Tres palabras que parecieran sencillas, pero que guardan una complejidad y profundidad enorme, en el sentido de que señalan una característica importante de los derechos humanos. Esta característica es que los derechos humanos tienen rangos mínimos y máximos para su cumplimiento. Por supuesto, tomando en cuenta las características de los derechos humanos, como la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la progresividad. Entonces, tenemos que, al respecto de los derechos humanos, no deberíamos de dar un paso para atrás, aunque nos encontremos dentro de ese rango de mínimos y máximos, sino que lo ideal sería ir hacia adelante. ¿Para qué? Para optimizar esos derechos. Justamente en eso consiste el mandato de optimización. Entonces, si ya definimos qué son los derechos humanos desde un aspecto práctico y también desde un aspecto más jurídico o filosófico, y hablamos de la fundamentación filosófica de los derechos humanos, que es la dignidad humana, podemos entonces pasar a abordar el tema del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Dónde ubicamos el origen del derecho internacional de los derechos humanos? Este origen o este nacimiento lo podemos ubicar en el año de 1945, cuando en junio de ese año se firmó la Carta de las Naciones Unidas y posteriormente entró en vigor en el mes de octubre de ese mismo año. Sin embargo, esto no quiere decir que previo a la Carta de las Naciones Unidas no existieran los derechos humanos. Ya estaban contemplados por diferentes constituciones de los estados y simplemente hay que recordar, el derecho internacional suele ser o puede consistir en una recopilación o en un concierto de los derechos constitucionales de los estados. Por eso se suele decir que el derecho internacional es un derecho de mínimos. ¿Por qué de mínimos? Porque en esa coincidencia mínima de los estados es donde encontramos los puntos de acuerdo y también las cuestiones que se pueden plasmar en los tratados internacionales y por supuesto en los convenios en materia de derechos humanos. Entonces, partiendo de esa base de que ya existían derechos humanos consagrados o derechos fundamentales consagrados en las constituciones y ya existía cierto grado de protección, es en 1945 cuando, gracias a un contexto histórico muy particular, el derecho internacional evoluciona y le da un lugar más relevante a los individuos. Hay que recordar que previo a 1945 el derecho internacional realmente contemplaba
a los sujetos primordiales siendo los estados. Es decir, apenas empezaban a fraguarse y a consolidarse ciertas organizaciones u organismos internacionales que surgen de diferentes tratados y convenios. Entonces, pues, es con la Carta de las Naciones Unidas que las personas toman un papel más relevante. Y justamente con este instrumento internacional de la Carta de las Naciones Unidas se llega a consenso sobre ciertos principios que ya se estaban consagrando en otros instrumentos y ya estaban contemplados por la doctrina, como pudiera ser el no uso de la fuerza en las relaciones internacionales o la igualdad soberana de los estados, entre otros, y para también contemplar aquellos principios o valores relativos a la persona humana, relativos, por ejemplo, a la necesidad de las personas de ser libres de miedos y necesidades. Es justamente con la Carta de las Naciones Unidas y una predecesora que fue la Carta del Atlántico, que los actores internacionales, como pudieran ser en ese entonces Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, ponen sobre la mesa estos principios para buscar que las personas en el futuro se encuentren libres de miedos y necesidades. Y esto justamente lo vemos en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, un preámbulo sumamente poético, sumamente profundo, emocional, porque establece los fundamentos y las bases para el nuevo orden mundial de la posguerra. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, entonces tenemos este nuevo orden mundial y esta consolidación del derecho internacional para también cobijar o acoger a los individuos particulares, no solamente a los estados y también a las organizaciones internacionales. Más adelante hablaremos sobre a profundidad la fundamentación filosófica de los derechos humanos y también sobre el instrumento fundacional de las Naciones Unidas, que es esta Carta de las Naciones Unidas.